Calcaño. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, retomando lo que decía recién mi ilustre predecesor, yo voy a votar a favor de la media sanción que viene de diputados. Creo que el debate ha sido muy rico, ha sido muy interesante. Ha habido quizás algunos desvíos en temas económicos que me parecía que no era el momento quizás de mencionarlos ni de debatirlos. Tendremos la oportunidad de hacerlo, creo yo, en el mes de agosto con bastante explicación de ambas partes, sin duda. Y he quedado muy impresionado por las intervenciones de la senadora Fellner, de la senadora Rosques, de la senadora Osuna, y de una cuestión que la senadora Morandini planteó al principio. Luego de ver el video, la senadora Morandini decía, bueno, en el montaje también se expresa un mensaje, de modo consciente o inconsciente. Yo no creo que haya habido para nada una intención maliciosa en el video, bien por el contrario, sino claramente ilustrativo más que problemático. Pero concuerdo con la senadora que el medio es el mensaje y que efectivamente cuando uno elige las palabras, cuando uno, y cada código, digamos, tiene su propio estilo, lo escrito, lo oral, lo audiovisual, va construyendo una cierta realidad, va construyendo un sistema de símbolos, va construyendo un sistema de referencias que después le permiten ubicarse en el mundo, avanzar, permanecer o retroceder. Entonces, trataré de fundamentar mi voto a favor de la media sanción que viene de diputados, justamente quizás en algunas cuestiones discursivas, señor presidente, porque se dice que esta media sanción va a tener efectos negativos, que no sirve o que incluso es peligrosa, y que en realidad estos tres elementos, la negatividad, la inutilidad, la peligrosidad, se han utilizado muchas veces a lo largo de la historia y creo que ha sido citado en otras intervenciones. Se usó cuando fue el matrimonio civil, la enseñanza laica, en esa generación del 80 hoy mitificada, cuando fue la cuestión del voto masculino, cuando fue por último en los 50 la cuestión del voto femenino, al mismo tiempo que surgían los derechos sociales, cuando fue la ley de divorcio que citaba acá el senador Artaza también. En el fondo, creo que las críticas apuntan a lo que es el núcleo duro de la modernidad. Y es ahí donde, bueno, uno se relaciona al mundo de diferentes maneras, desde los sentimientos, desde el intelecto. Me tomé el trabajo de repasar un librito de Albert Hirschman, que son 2 siglos de retórica conservadora. Y en toda sociedad existe elementos conservadores. No, Albert Hirschman. William Shakespeare no, es otro, un poco anterior. Romanos, por favor, préstenme atención. No, Hirschman. No, yo lo entendí Shakespeare, disculpe. Por favor, señor, continúe. Gracias. Continúe, señor. Por favor, Romanos, préstenme sus oídos. Entonces, en esta cuestión, este pensamiento conservador, no como adjetivo, sino como categoría de análisis, quizás como lo utilizaba Sampaio en alguno de sus estudios historiográficos, sitúa esos elementos conservadores con 2 ejes: tratar de detener el tiempo o de volver atrás. Y me parece que la noción de familia, desde la publicación de las estructuras elementales del parentesco de Lévi-Strauss, ahí por 1956 creo, estas estructuras elementales del parentesco, digo, son variadas y diversas según los tiempos, las culturas, los espacios. A veces incluso en un mismo espacio, cuando pasa el tiempo, cambian esas formas. Por supuesto, no quiero hacer multiculturalismo a ultranza, pero sí tomar en cuenta que nosotros estamos trabajando sobre 3 elementos, cada uno con su entidad y cada uno con con su complejidad. De repente la fe pertenece al mundo de lo absoluto, la política al mundo de lo relativo y la sociedad es dinámica. Entonces, cuando hablamos de fe, cuando hablamos de política, cuando hablamos de sociedad, no nos equivoquemos de siglo. Porque en el fondo lo que me parece es que no se trata, con la media sanción de diputados, de imponer al conjunto de la sociedad un modo de relacionamiento y uno solo, un modo particular, sino permitir simplemente, casi en los términos que señalaba el senador Artaza, que una minoría pueda ejercer con plenitud sus derechos. Nada más, nada menos.
justo cae un 14 de julio. Bueno, después de todo, siempre quedan pastillas por tomar. Entonces, ahora que se va acercando cada vez más la hora del voto y que vamos a escuchar a cada uno de los jefes de bloque cerrar con las posiciones finales, me gustaría recordar un poco a San Agustín.